Dale, arranca. Perfecto. Hola a todos y bienvenidos al episodio 2 del Dataverse Zero to Hero. Hola Mario, hola Marco. Gracias por estar acá. Hola Nico, ¿qué tal? Gra- Un placer estar aquí. Igualmente, gracias Nico por invitarnos aquí a participar en este Zero to Hero. Muchas gracias por haberse sumado. A quienes no participaron en el episodio anterior, ya está subido a YouTube, lo pueden buscar allí. En la descripción de este episodio y en los siguientes, o sea, siempre van a encontrar allí también la referencia de la URL de los episodios anteriores para verlos. Y bueno, hoy tenemos a Marco Amoedo, Mario Trueba, dos cracks y referentes totales de la comunidad hispanoparlante, para ser más correcto. Y bueno, los dejo a ustedes ya para que se presenten y den inicio a este episodio para ver cómo diseñamos aplicaciones con Dataverse. Vale, genial. Gracias, Nico. Bueno, pues nada. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Me echabas de menos ya? Hombre, por supuesto. Bueno, equipo, pues lo primero de todo, pues presentarnos. No sé si, bueno, probablemente sí que nos tenéis un poquito vistos, pero bueno, somos Marco y Mario, somos los dos MVPs, los dos trabajamos para KPMG y algunas de las cosas que habéis podido ver nuestras es, por ejemplo, el podcast que tenemos de Power Platform y amigos, que se emite mensualmente. O sea que si no lo habéis visto todavía, echad un vistazo en LinkedIn o en YouTube y ahí podéis ver las locuras que se nos ocurren cada mes. ¿Algo que añadir, Marco, o la intro la he hecho bien? Hasta ahora vas bien. Tú sigue, tú sigue. Bien, Ya me iré metiendo contigo poco ya a tienes poco. tiempo, ¿no? Vale, sin problemas. Bueno, vamos a ver. Como bien dijo Nico, el título de esta sesión es Diseñando aplicaciones con el Dataverse, ¿vale? Lo más importante de diseñar una aplicación para Dataverse es empezar con un buen modelado de datos. Y el modelado de datos es precisamente lo que vamos a cubrir hoy en nuestra charla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando un poquito de qué es el Dataverse, cómo funciona, de dónde viene. Sé que Nico ya os hizo una sesión la semana pasada sobre el Dataverse, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a cubrir, bueno, en lo del Dataverse va a haber algunas cosas que sí que lo dijo Nico también, pero también lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la historia del Dataverse y de cómo ha llegado a ser lo que es ahora mismo. Y esa parte nos la va a cubrir Marco porque ya estaba allí cuando el Dataverse empezó. Marco estaba allí. Estaba yo en los ¿Vale? inicios. De allí vamos a pasar a ver un poquito los tipos de datos y algunos de los inconvenientes que tiene. Luego hablaremos un poquito de crear entidades, bueno, tablas, como se llaman ahora, en Dataverse y la configuración, aspectos importantes en ello. Y haremos una pequeña demo sobre cómo crear las tablas y haremos algún repaso también de alguna de las cosas que hemos visto en cuanto a tipos de datos. Después de esa pequeña demo vamos a hablar de los tipos de relaciones que podemos tener en Dataverse y luego para acabar haremos 5 aspectos críticos a considerar siempre que empecéis a trabajar con Dataverse y que empecéis eso, como decimos, a modelar vuestros, a meter vuestros datos en Dataverse y a modelar Dataverse para que funcione bien, ¿de acuerdo? Así que nada, con esto vamos a pasar a la parte de historia. Marco, cuéntanos, ¿qué es el Dataverse? Esta tiene coña porque la cogimos, de hecho la usaba Charles Lamana para explicar lo que era el Dataverse, ¿no? Sobre todo en el punto álgido de la controversia entre SharePoint, SQL Server y la gente toda con el Dataverse. ¿Y qué pasa? Que mucha gente tiende a pensar que el Dataverse o el Common Data Service, como veis, estas slides ya tienen su tiempo, aún dice CDS ahí, eh, era para muchos, y para mí sigue siendo, es el centro de la Power Platform, ¿vale? Porque al final sin datos no puedes hacer nada. Y el database nos sirve para almacenar datos, pero no es solo una base de datos. Y ese era el problema, que mucha gente lo entendía como una base de datos. Entonces, para entender muy bien lo que es, eh, em, no, ¿dónde? ¿Qué haces? No me muevas las slides. Ya te aviso yo. Tú ¿Me vas tranquilo. a avisar? ¿Me vas a Yo, avisar? Vale. sí, sí, ya te digo yo. Vale, Te perdóname. Dale, Ambrosio. dale. Ansias. Es una es una forma simple de almacenar datos estructurados que soportan nuestro modelo de negocio con el fin de crear aplicaciones y procesos. Aquí Mario hizo una traducción que te cagas. De aplicaciones y procesos que mejoran la vida de los usuarios. Lo importante aquí es datos estructurados
El Dataverse está enfocado a almacenar datos estructurados para nuestro negocio, para nuestros procesos de negocio. O sea, que son datos estructurados de una organización y para soportar aplicaciones y procesos de nuestros usuarios, ¿vale? Esa es la definición y de ahí vienen los tiros. Dataverse al final es donde vamos a poner esos datos y hoy vamos a centrarnos en cómo modelarlos y demás, pero como ya veis no es un sitio donde tirar cualquier cosa, sino son datos de negocio estructurados y con el objetivo de crear esas aplicaciones y procesos. Hala, siguiente slide. Otra cosa, no vamos a entrar en polémicas entre SharePoint y Dataverse, ¿vale? No es esta la sesión. ¿Eso qué es? ¿Para que me calle o...? No, simplemente para Ah. decirlo. Bueno, como Te la pongo veis... entera, ¿verdad? Sí. Es mucho más que una base de datos, ¿vale? Al final todo el Dataverse empieza con la API. Dentro del Dataverse, como sabéis, hay una API para interactuar con él y todas las aplicaciones, tanto las de Microsoft como las que nosotros vayamos a crear, van a utilizar esa misma API. Ya sea Power App, Flow, ya seas un desarrollador profesional creando código, interrogando las APIs o que crees una aplicación móvil en Xamarin, lo que quieras, eso va a usar las mismas APIs, incluso las aplicaciones de Microsoft, de CRM, etcétera, etcétera. Esas APIs detrás tienen muchas cosas. No es, para empezar, tenemos una capa de seguridad que nos va a permitir controlar la autenticación, la autorización, auditoría. Eso lo vamos a ver la semana que viene en el tercer evento. Mario y yo repetimos y os contaremos un poquito más de eso. También tenemos la parte de lógica, o sea, el Dataverse no es solo otra vez los datos y el almacenamiento, sino que también hay una parte de lógica delante. Tenemos campos calculados, tenemos reglas de negocio y validaciones que podemos poner a los datos. Vamos a ir enseñándoos un poquito de estas cosas, detección de duplicados, podemos crear incluso plugins, piezas de código que enchufar. Personalizadas ahí, crear trabajos que se ejecutan cada cierto tiempo, por ejemplo, para limpiar la base de datos o exportar, etcétera. Y luego tenemos la parte de datos en sí, todo modelado, discoverability de datos, validación, reporting, todo el modelo estándar que ya nos viene de datos y por debajo la capa de abstracción que nos da para todo el almacenamiento, porque al final, como vais a ver, Dataverse por debajo sí que, claro, que usa una base de datos. Usa SQL Azure para muchas cosas, pero también tiene Blob Storage para otras. También usa bases de datos documentales para los logs. También tiene usa búsqueda de Azure para indexar los datos y puede exportar a Data Lake. Hay muchas capacidades por detrás y nos abstrae de eso. A nosotros lo que nos importa es modelar los datos para nuestros procesos de negocio y tener esas capas de seguridad, de lógica, de almacenamiento, etcétera, e incluso de integración con, por ejemplo, los data flows y todos los temas de eventing con Service Bus. O sea, que es mucho más que una simple base de datos, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en el modelado. Entonces, si pasamos a la siguiente, veis que en el pasado esto era como hablábamos de bases de datos en el Dataverse, antes de que el Dataverse llegara a la encarnación que es hoy, a lo que es hoy, que tenemos mucha parte que se almacena en base de datos, parte que se almacena en ficheros con el blob storage, incluso de logs con base de datos documentales. Si nos vemos un poquito la historia, simplemente muy rápido, no me va a parar mucho aquí ni en de dónde salió el Dataverse. El origen viene en enero de 2003 con CRM 1.0 y SQL Server 2000. CRM 1.0 viene de un producto, Microsoft compró una empresa que tenía un producto de CRM, como casi todo, Microsoft compró algo para empezar, Y lo pero mejoró. Y lo mejoró. sí. Y compró una empresa que tenía pues un software de CRM y lo que hizo fue comprar al equipo y la idea. Y no lanzaron ese software como Microsoft, sino que crearon uno nuevo y salió de ahí CRM 1.0 y SQL Server 2000. Esto fue en enero de 2003. En diciembre, CRM 1.2, que sí que ya se empezó a usar un poco más en serio con SQL Server 2000. Y luego ya el de verdad, el primero que ganó algo de tracción, porque hasta ahí le llamaban el CRM de demos, el CRM 1.2 era un CRM para hacer demos,
Oye, que hubo gente que lo usó, de verdad. Conozco gente que ha trabajado, que cuando dice, no, yo llevo trabajando con CRM desde el 1.2. Yo siempre pregunto, ¿y desde el 1? Me dicen, eso no existe. Pues sí, estaba ahí. Yo pillé los coletazos finales del 1.2, pero el CRM3 fue el primero que de verdad fue interesante porque era el que traía extensibilidad, el que empezaba a permitir crear entidades personalizadas. Había una cosa que se llamaba callouts en vez de plugins para meter extensibilidad de código. Bueno, empezaban los orígenes del Dataverse ahí porque te dejaba ya modelar datos y crear otras cosas. Era aún todavía un CRM, pero empezaba ahí. Luego fue evolucionando mucho, mucho más rápido. Os pongo todo esto para que veáis lo más importante de todo esto es ir asociando que nosotros tuvimos una época en que el Dataverse vino de la parte de Dynamics CRM, se originó de ahí y estuvo muy asociado a tecnologías de servidor porque era una tecnología on-premise que venía con SQL Server, con Windows Server y eso nos condicionó algunas cosas que vais a ver después en el modelado de datos, particularmente algunos tipos de datos que aún a día de hoy arrastramos por cosas de SQL Server 2000 y cosas así que son muy graciosas, saber qué vienen de ahí. Simplemente os pongo eso para que veáis que es una tecnología que lleva evolucionando muchos años, no es algo nuevo, ¿vale? Y llegó aquí con mucha, mucha historia y después de haber pasado por cientos de implementaciones y miles de implementaciones que han hecho modelado de datos en esta plataforma para multitud de diferentes casos de uso, etcétera, y demás. Donde sí que se marcó la gran diferencia en toda esta evolución, pues ya os digo, CRM 4.0 que introdujo el modelado de datos casi como lo conocemos hoy, CRM 2011, que fue el primero que fue online, a la Software as a Service y que empezó a introducir cosas interesantes ahí y sobre todo en 2017, CRM 365, donde cambiamos de versión e introdujo Microsoft SQL, el uso de SQL Azure en vez de SQL Server para dar la escalabilidad y demás, y ahí fue cuando hubo una transformación radical y se dieron cuenta de que esta era la tecnología para crear lo que es hoy Dataverse o en aquellas el Common Data Service. Y fue en marzo de 2018 cuando decidieron jubilar la encarnación inicial del Dataverse que se habían creado los de SharePoint. No íbamos a meternos con SharePoint hoy. No íbamos a meternos con SharePoint. Pero no. Se la cargaron y se creó la versión 2.0 que simplemente cogió lo que era Dynamics y dijeron, ostras, le quitamos todo lo de CRM y todo encima y aquí, pum, tenemos el Dataverse, una base de datos o relacional, pero con muchos más elementos de seguridad, modelado de datos, lógica, toda una serie de cosas que lo hacían efectivo. Y ahí es en marzo de 2018 que nació y siguió evolucionando ya parte de la Power Platform como lo conocemos hasta ahora. Vale, dale un poquito para adelante aquí. Vale. ¿Qué pasa con el Dataverse? Dale para adelante. Que sí, que está en Azure, pero es mucho más que simplemente, como dijimos, una base de datos. De hecho, delante el API, el punto de entrada al Dataverse o al Common Data Service o como lo queráis llamar ya, porque esa cosa, el Dataverse, es una entrada, como decíamos, una API y detrás hay muchas cosas. Hay servidores, obviamente, de aplicaciones, servidores web de aplicaciones para gestionar esas APIs y esas llamadas, pero también hay sandbox para ejecutar código. Hay servidores asíncronos que manejan ejecución de trabajos, de reporting, de cálculo, de campos calculados y detrás. Y detrás hay almacenamiento en SQL Azure, en Elastic Pools, hay Blob Storage, hay Cosmos DB para los logs, hay Search con indexing con Azure y muchas más cosas ahí con Functions, Event Hub, Service Bus. Hay una multitud de servicios. Esto no es una sola cosa, es un montón de cosas en Azure que nos dan empaquetadas. Os pongo todo esto aquí para que veáis la cantidad de cosas que vienen, digamos, gratis con el Dataverse y que entendáis que cuando tú creas
como vamos a hacer después una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva columna o una nueva tabla, va a haber muchas cosas que pasen por aquí, pero todo eso es transparente para nosotros. Va a haber efectivamente una nueva columna o tabla creada en una base de datos, pero va a haber un metadato, una definición de eso, logs, si queremos habilitar los logs, la búsqueda, indexación, todo eso se va a hacer gratuitamente para nosotros, ¿vale? Venga, pues vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cómo modelamos datos en el Dataverse? Vale, después de esta introducción así rápida, lo del Dataverse y la historia y lo que está. Ahora mismo hay 3 cosas básicas que tenéis que saber para aprender a modelar datos en el Dataverse. Antes se llamaban entidades y campos, ahora se llaman tablas y columnas, para hacerlo más friendly para la gente. Y relaciones, ¿vale? Entonces hay 3 construcciones básicas para modelar datos: tablas, columnas y relaciones. Con esas 3 cosas puedes modelar de todo ahí, ya, sí, puedes hacer lo que quieras. Entonces, es importante que os quedéis eso. Hay 3 componentes: tablas, columnas y relaciones. Una tabla o entidad es eso, un objeto donde vamos con una serie de columnas o campos que van a almacenar información. En la tabla vamos a tener diferentes realizaciones de ese objeto con sus atributos, ¿vale? Y podemos crear relaciones entre tablas. Cualquier persona más o menos familiar con modelado de datos en Access, Excel, ya no digo bases de datos relacionales, puede entender esto. Límites, hay límites. Estos límites ya algunos ni, de hecho el del Custom Entity ya creo que no son ni 1500. No sé si ya va cambiando cada poco, van metiendo más porque bueno, da igual ya. De hecho es un límite artificial que pusieron por poner un límite para evitar que alguien que se aburra se ponga a crear entidades sin sentido. Y se puede extender si de verdad necesitas más, si se lo explicas amablemente a Satya o en su defecto a alguien de soporte de Microsoft, te lo pueden extender, ¿vale? De todas formas, si tienes 1500 entidades personalizadas en tu Dataverse, igual deberías de hacértelo mirar. A mí me gustaría saber, o sea, me gustaría escuchar la conversación con el tipo de soporte. Oye, mira, perdona, que es que he llegado al límite de entidades en el Dataverse. Y el de soporte, vamos, lo flipa. Te digo yo que lo flipa. ¿Y para qué? Explícame para qué quieres 1500 entidades. No, a ver, otros límites sí que había. Por ejemplo, 300 es muy fácil llegar. Si te pones a instalar soluciones de terceros, componentes, etcétera, tal. De hecho, en Metro, cuando Mario y yo trabajábamos en Metro, tuvimos que extenderlo una vez por culpa de Mario. Porque son gratis, las entidades son gratis, hombre. Pero lo más importante es que sí que hay límites físicos, ¿vale? Estos van cambiando también, pero hay límites físicos teóricos, porque llegar a ellos es muy difícil. Las bases de datos tienen un límite de columnas. SQL Server tenía un límite de 1024 atributos o columnas en una tabla o punteros de registro de 8 kilobits, que eso también tiene muchos interrupciones porque en realidad dentro de un registro se podía poner un puntero a una zona de almacenamiento, cosas así. Entonces, sí que hay algunos límites que van a decir que no puedes pensar en añadir columnas y columnas y columnas sin fin. Si alguna vez piensas que vas a meter más de, yo qué sé, 500 campos en 500 columnas en una tabla, igual deberías de pensarte qué estás haciendo, si estás en un modelo bien normalizado o si deberías gestionar eso mejor, ¿vale? Crear diferentes, sí, sí. No, Mm. no es muy Pero bueno, complejo. a lo que íbamos. Tablas, columnas y relaciones, ¿vale? Con eso hacemos todo. Entonces, ¿cómo vamos a mirar esto? Vamos a fijarnos un poquito de los tipos de datos ahora, ¿vale? Ya sabemos qué es el Dataverse, cómo modelamos, empezamos con los tipos de datos. Los tipos de datos, hay muchos, ¿vale? Pero aquí os pongo los más típicos. Para empezar, tenemos líneas de texto, simples líneas de texto, ¿vale? Un campo de texto. Por debajo, ¿cómo se traduce eso en SQL Server para los frikis? En varchar n. Es un envarchar de n. Donde n en el Dataverse, cuando creas un campo, te dice cuántos caracteres quieres, pero te están mintiendo como bellacos. No son caracteres,
son bytes. Te dicen embarchar, o sea, crea un campo de texto de 100 caracteres. No son caracteres, son 100 bytes. Porque hay caracteres, cualquiera que sepa un poquito de Unicode, hay algunos caracteres muy raros que no usan ni el tato, pero bueno, en algunos alfabetos se usan. Y luego si queréis os hacemos una demo de alguno. Que ocupan 2 bytes. Entonces, en realidad, el tamaño de ese campo no son 100 caracteres, sino son 100 bytes. Mientras uses caracteres normales, son iguales, pero cuando metas algún carácter especial de un Unicode alto, te va a pasar que te consume 2. Por ejemplo, emojis, que se pueden usar. Por ejemplo, caracteres del alfabeto, ¿cómo era? Gótico, que también se pueden usar si quieres. Hay unas cosas raras. Un día me puse a buscar caracteres y se pueden hacer cosas muy chulas. Pero bueno, que sepáis eso. Si algún día os topáis con eso, que no son, que es una trampa, una simplificación que pusieron ahí. También hay campos de múltiples líneas de texto. Puedes decirle, en vez de una línea de texto, quiero un campo que me deje poner un cholón de texto ahí, mogollón de texto. Y lo que hace es crear un embarchar max, que esto se almacena de una forma un poco distinta en SQL Server, etcétera, con un puntero y puede tener hasta 2 gigabytes de datos, o más o menos 1 millón de caracteres o más, ¿no? Con lo cual, mucho texto y también te deja representarlo en los formularios de manera distinta. Ahora, luego hay otro campo que ahora ya no sé ni cómo se llama, que era option set y luego fue choice y ahora no sé si es choice. No, sí, es choice, choice. ¿no? Es choice, sí. Bueno, yo lo sigo No, llamando. choices. Ahora es choices. Y el otro es A ver, choice. ahora tienes 2 campos. Tienes el choice. Bueno, sí, Vale. vale, sí. Vale, sí. Eso. Sí. Que no liamos. Bueno, hay uno que te deja poner una lista de cosas, ¿vale? Una lista de opciones y en realidad eso es un entero debajo, con el número de opción y se guarda las opciones y tal. Simplemente una lista de opciones, un campo con un listado de opciones. Y luego hay otro campo que es un binario, si no o de 2 opciones. De hecho, no tiene por qué ser si no, puedes escribir las etiquetas que quieras, pero es activado o desactivado, sí, 1 0, ¿no? En un campo. Luego también hay campo de imagen, que tiene unas limitaciones y demás. Esto también cambió un poquito, pero lo vamos a ver después. Y el campo lookup, que es uno muy interesante porque tiene que ver con las relaciones y lo vamos a ver después. Y el lookup al final son claves foráneas, ¿vale? Es una relación a otra tabla, simplemente para crear esas relaciones a objetos relacionados y por debajo se guarda como un unique identifier de SQL Server, ¿vale? Muy sencillo esto. Ahora vienen los más complicados, ¿vale? Hay otros campos donde ya se empieza a liar la cosa. Guardar texto y opciones es muy fácil. Ahora viene la parte de fecha y hora, que esta es mi favorita. La parte de la fecha y la hora es un Cristo. Cualquiera... Didi? No, iba a decir que como veis, os dije que Marco ya estaba ahí cuando inventaron los Dataverse. Podéis ver que estaba ya Sí, ahí el ese, chaval. Así que eso se ha fue un puesto, además que se ha puesto el mismo, autorretrato en mi juventud. se ha puesto el mismo uniforme y todo. No, pero sí, que es que está muy La bueno. coña es que no me acuerdo cómo se llama. Era el conde de Elof... no era de sándwich, eso seguro. Era... Lo Bueno, miro no en me las acuerdo. notas. Te lo miro en las notas. Míramelo si quieres. Es que está. Era... No, es que soy Earl mayor of ya. Chester. Eso, Chesterfield. El conde de Chesterfield, ahí lo tenéis, un hombre majo, que en 1750 este hombre dijo, o sea, bueno, poneros un poco en contexto y por qué os voy a contar esto. Sabéis que nosotros estamos usando un sistema de calendario, ¿vale? Pero hay más. Ahora tenemos el calendario gregoriano, con sus 12 meses y sus cosas, es el calendario que usamos. No siempre fue así. Y este señor, el conde de Chesterfield, en 1750 se levantó un buen día y dijo, "Joder, a mí esto del calendario me está rompiendo las narices y voy a ver si convenzo al Imperio Británico, ni más ni menos, para cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano. ¿Sabes? Es una cosa que tú te levantas por la mañana y dices, vamos a cambiar el calendario. Pues a este Todo señor esto se le os ocurrió prometo eso. que tiene sentido. Todo esto tiene Sí, sentido y sí, va a llegar a algún punto. sí. Es un chiste muy bueno. Esto es una cosa de estas para contar en una cena con tu cuñado, que es una anécdota muy buena.
Pero ya veréis. Bueno, pues este señor en 1750 consiguió convencer al Imperio Británico de cambiarlo. Al final se implementó en 1752 porque sí, porque decidieron, ¿no? ¿Y cómo se implementó? Pues como para ajustarlo el calendario había que cambiar unas fechas, pues cogieron en 1752, dijeron, hoy es septiembre 3, el 3 de septiembre, mañana es 13. ¡Hala! Tate. Pasamos del 3 al 13 de septiembre de 1752. Se cargaron 10 días. Así. Desaparecieron 10 días, pum, alineamos y ala. Ya estamos en el calendario gregoriano. Simplificado, pero fue una cosa así más o menos. ¿Qué pasa? Que joder, nosotros los programadores y la gente de bien de computación, cuando llegaron a este problema, cuando empezaron a implementar SQL Server 2000, ¿vale? Bueno, esto ya venía de Sybase, de antes, de SQL Server, como sabéis, también fue un producto que compró Microsoft y cosas así. Y venía de ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Los buenos programadores que crearon esa base de datos dijeron, joder, ¿cómo hacemos aritmética de fechas anteriores al 1 de enero del 53? ¿Qué pasa si le resto 300 días al 1 de enero de 53? ¿Qué día me quedo? ¿Cuento los 10 que desaparecieron o no? ¿Qué hago con eso? Esos 10 días que faltan ahí. Tal. Y como buenos programadores vagos, como somos, cogieron y dijeron, a tomar, ¿quién va a querer usar fechas anteriores al 1 de enero de 1753? Pues hala, pues no se pueden representar fechas anteriores. Listo. Y crearon un campo de 8 bytes para almacenar fechas que empieza el 1 de enero de 1753. Punto. Si quieres almacenar el 31 de diciembre de 1752, mala suerte, no puedes. No te deja, ya está. Porque si no le rompía toda la lógica de calcular fechas y tal, y ellos pensaron, oye, nosotros no queremos almacenar fechas viejas, nosotros estamos haciendo una base de datos aquí para nuestras facturas, para nuestros pedidos y tal, y yo lo que quiero es ver los pedidos en los últimos 3 meses, tal, estamos hablando del año 2000, no querían andar a calcular cosas viejas. No pensaron cuando Marco y algunos de sus compañeros tuvieron que hacer un proyecto para el registro de la propiedad británico, y llegaron y había, obviamente, títulos de propiedad anteriores a 1753. Y ahí tuvimos que usar campos de separar los componentes y almacenarlos en distintos. Pues eso sigue estando ahí a día de hoy. Si vais a hacer al Dataverse, si intentáis guardar una fecha anterior al 1 de enero de 1753, el Dataverse se va a reír de vosotros y no os va a dejar. Y no podéis. Y para hacer eso hay que descomponerla y guardarla por separado y inventaros otra cosa. Esto O a día de hoy, utilizar tipo texto. claro, esto a día de hoy está corregido, ¿vale? En SQL Server por debajo está corregido. En SQL Server de 2008 se introdujo un tipo de datos llamado DataM2 que te permitía decidir qué comportamiento querías, si querías contar los días desaparecidos o no y todo esto, y ya se corrigió todo y listo. Pero como veis, nosotros no heredamos eso, arrancamos, ahí os contaba toda la historia, el Dataverse que empezó en SQL Server 2000, pues esa movida de las fechas viene de SQL Server 2000, lo heredamos desde ahí y estamos en 2022 y ahí sigue, para que lo veáis, que también podían cambiarlo ya, pero bueno, es cosas que no deben estar muy altas en la lista de prioridades de las release notes. No. Pero lo más importante, la verdad, fuera bromas, aparte de las fechas y de todo esto, es que el campo de fechas es muy interesante porque desde el principio el Dataverse y Dynamics CRM por experiencia se creó para servir a empresas globales, multinacionales, pensando en esto lo vamos a petar, vamos a vender este producto a empresas de todo el mundo y necesitan guardar las fechas teniendo en cuenta la zona horaria. No vaya a ser que uno me cree la tarea, esto lo habréis hecho alguna vez, te voy a invitar a una reunión y trabajas con tu colega que está en otra zona horaria y le mandas, te mando una reunión para las 3, de las 3 tu hora de la mía. Bueno, pues CRM maneja todo esto. De hecho, guarda las fechas y la zona horaria tal. Entonces, cuando creas un campo de fecha, tenéis también comportamientos y te va a permitir almacenar, decidir si quieres que se guarde la zona horaria, si no, si quieres que ignore la zona horaria o solo guardarse la fecha.
¿Cuándo se usa cada? Por ejemplo, para tareas, para meetings o para citas con clientes, etcétera. Si, por ejemplo, estáis modelando eso, actividades, está interesante guardar la zona horaria porque tiene que ver, no es lo mismo poner una reunión a mí en la zona horaria de Europa Central que a un colega mío que está en la zona horaria de Singapur, ¿vale? Hay 7 horas de diferencia para los curiosos. Entonces, si estás modelando un campo que necesita para ese tipo de comportamiento, usas user local, ¿vale? Que estás haciendo un campo que te da igual porque es implícita la zona horaria. Por ejemplo, la hora de entrada en un hotel. Estás modelando una aplicación para hacer el check-in en un hotel. El check-in es a la 1. ¿A la 1 de qué zona horaria? Pues de la zona en la que esté el hotel, Mendrugo. ¿Qué más da? No voy a hacer check-in a la 1 de otra hora. El hotel está aquí, pues ahí ya está. No me hace falta guardar la zona horaria. Y es más, me simplifica las cosas. Pues cojo y le digo que ignore la zona horaria y tal. Cuidado con eso, que CRM, o sea, Dataverse es muy majo cuando hace esto y en realidad por debajo todos los campos son iguales. Todos tienen espacio para guardar la zona horaria. ¿Qué hace el Dataverse? Muy majo él cuando hace esto, coge y dice, pues ni para ti ni para mí. Lo pone en la zona horaria central, de manera que lo mires para donde lo mires, siempre va a ser igual, ¿no? Porque son más 12 horas, menos 12 horas, pues siempre va a ser igual. Y lo mismo hace si le dices fecha solo. Si le haces fecha solo, no es que no tenga el campo o una zona para la hora. La base de datos, si vas ahí y rebuscas, tiene un espacio para la hora. ¿Qué hace? Pone las 12 del mediodía y a tomar, ya está, 12 del mediodía de la hora central, de manera que siempre representa eso. Esto era un problema muy típico que pasaba, le pasaba a mucha gente al principio, que quería ser el problema de cumpleaños. Tú querías poner, antes de que hubiese comportamiento de fecha solo o zona independiente, los campos de hora de fecha siempre tenían el user local hace años, ¿vale? Antes de que tuviéramos estas opciones. Y tú querías, por ejemplo, poner el cumpleaños de un contacto en el Dataverse y decías, vale, 4 de febrero, bueno, la fecha de nacimiento, 4 de febrero de tal año. Y lo ponías, yo aquí en mi zona horaria de Europa ponía tal y no guardaba la hora, que es 4 de febrero, a mí la hora no me importa, ¿no? De que nació. Y entonces lo ponías 0 horas, da igual. Cogía a Mario, que estaba viviendo en Reino Unido, abría el mismo contacto y a él le aparecía el cumpleaños el 3 de febrero a las 11 de la noche, porque Mario iba una hora por detrás. Y tiene su coña, o sea, que cuidado con las fechas y las conversiones y esa cosa, si algún día tienes que hacer integraciones, tiene su gracia. Pero bueno, ya llega de fechas, ya veis, era un campo muy facilito las fechas, anda que no dan para esto. Luego vienen los números, que los números también tienen su historia. Ya no me paro tanto en los números porque si no me matáis y se nos acaba el tiempo aquí, pero que sepáis que los números, lo más importante, números enteros, los que no tienen cosas después de la coma o el puntito decimal, puntito si sois normal, digo... A ver. Ya no sé qué iba a decir, qué burrada iba a decir. Puntitos si sois ingleses, coma si sois españoles. Y vale, si no hay nada, si es solo un número entero, podéis escoger el tipo de dato en número entero. Ya está, es un integer con 4 bytes y ahí se pueden almacenar números. Muy guay. El problema viene con los decimales, ¿vale? ¿Que queréis usar decimales? Tenéis que preguntaros para qué. Primero, ¿para qué es el decimal? Si tiene algo que ver con dinero, coger dinero. ¿Vale? Coger el modelo de dinero, siempre, olvidaros de los demás, cogéis dinero. Ahora os explico por qué. Si tiene algo que ver con decimales y queréis cálculos o no, o queréis precisión o no, ahí es donde te hay que decir. Si son decimales muy, muy grandes, o sea, que puedes guardar decimales a cholón y muy largos, si estás calculando, o sea, quieres almacenar la distancia de aquí a la luna en el float, ¿vale? Que son decimales que necesitas precisión, que estás midiendo piezas, distancias, etcétera, y necesitas poder hacer cálculos. Entonces se coge el campo decimal. ¿De dónde viene esto? De una cosa muy friki. Dale ahí un momento, Mario. No. Ah, no, me lo quitaste.
Me Te lo quité. las slides. Te lo quité. Y Voy a eso que dar- te quité slides y llevas casi 3/4 de hora. Venga, Esto dale. es muy divertido, hombre. Esto viene de una cosa que era el formato del IE Cubo 758, creo, si no me olvido. Pero que sepáis que los decimales son representaciones exactas de números de decimales en formato binario y los float no. Con lo cual, si intentáis guardar 0,1 en decimal en float, no es preciso y podéis, no es exacto esa representación y vais a ver que si algún día intentáis crear un campo decimal, os equivocáis, cogéis float y luego queréis hacer consultas en comparación igual, el CRM, el Dataverse os va a decir que no, ni podéis usar campos calculados, ni nada, Claro. porque no son precisos. Entonces, cuando queráis hacer calculados o no, usar el modelo decimal. Os deja menos decimales, ocupa más espacio, pero es exacto, ¿vale? Más eficiente es el otro, pero es exacto. ¿Y por qué el dinero para el dinero? Porque también, como otra vez, cuando Microsoft modeló esto, sabía que lo iban a petar, dice, hostia, un CRM, un Dataverse para una empresa grande, tiene que ser capaz de manejar multidivisa. Pues los campos moneda tienen multidivisa. De hecho, cuando creas un campo moneda, se crean un montón de campos más. Crea uno en la divisa base de la configuración, otro para guardar el valor, el tipo de cambio y demás. Y si no hay ningún campo moneda creado antes, crea otro campo de divisa base. Pero bueno, que sepáis eso. Hay muchas cosas, lo podéis ver en la documentación sobre esto, pero si queréis dinero, lo mejor es usar esto porque os permite usar toda la capacidad de multidivisa. Hala, Vale. A dale. ver, y una cosa, estamos metiéndole prisa a Marco porque esto es de una hora, pero lo que nos está contando es súper importante, ¿vale? O sea, el hecho de decidir cuándo usar un decimal, cuándo usar un float, son cosas que tenéis que pensar y que cuando estéis empezando a modelar vuestra base de datos y vuestras tablas, es algo que sí que tenéis que pensar. Yo tenía un compañero que se tiraba pues unos buenos 15 minutos pensando el nombre de una entidad. O sea, que es algo que si pasáis ese tiempo al principio, luego cuando haya problemas o luego cuando haya que hacer cambios, es tiempo que os va a salvar al final, ¿vale? O sea, que es muy Sí, importante. y de hecho, recomendación número 1, apuntarla en donde sea. Antes de modelar nada aquí, os cogéis un papel y un boli, una pizarra, lo voy a decir Mario, el iPad también, sí, el iPad, y dibujáis vuestro modelo de datos. Sí. Con la anotación que queráis, me da igual el diagrama que uséis, lo que queráis, dibujarlo, pensarlo, darle vueltas. Todas las horas que inviertas en darle vueltas, en pensar cómo va a ser el modelo de datos, antes de coger, ir al Dataverse y crear uno, va a ser horas de frustración que te vas a ahorrar, porque la mitad de las cosas que se hacen al modelar datos en el Dataverse son irreversibles. Una vez que lo haces, no hay vuelta atrás, no se puede cambiar. Hay que borrar la entidad entera y volver a Y empezar. volver a crearlo. Sí. Y eso no es divertido. No es Para nada. divertido. Cuando, Para nada. cuando llevas 50, 60 campos creados y dices, mierda, me equivoqué en el nombre de la entidad, no es divertido. No es divertido tener que cambiar el tipo de datos cuando ya tienes miles de registros guardados ni cosas así. Entonces, pensar bien las cosas ahí. Todo el tiempo que hagáis antes, mejor. Bueno, otro tipo de datos que hay son status y status reason. ¿Por qué son interesantes estos? Por multitud de cosas, pero al final los registros, todos los registros en una tabla del Dataverse tienen estados, pueden estar activo o inactivo. Vale, inactivo nos permite ocultarlo en vistas, digamos como archivar los datos y no poder y que pasen, que no se puedan editar, pero sin borrarlos. Y dentro de cada estado, activo o inactivo, también podemos tener razones de estado, status reason, para decir, por ejemplo, en una factura está activa, pero está emitida, pendiente o pagada, overdue, que no sé, no me acuerdo cómo se traducía. Bueno, todos estos estados. Podemos tener distintos estados para las cosas. Una construcción que viene ahí de serie, ¿vale? Y hay una lógica detrás y se puede crear una máquina de estados, por ejemplo, que no puedas pasar un caso de abierto a cerrado sin pasar por investigación o cosas así, ¿vale? Todo eso está ya de serie en el Dataverse. Tira para adelante, anda, que te dejo hablar un poco. Qué bueno, joder, qué bueno, estupendo. Madre mía. Bueno, pues os voy a contar un poquito lo de las tablas. Voy a intentar ir lo más rápido posible, porque Marco, como os he dicho, ya se ha comido 3/4 de hora. Que no pasa nada si estamos un poquito más, que es muy Bueno, interesante. bueno. A ver, pero bueno, tipos de entidades que tenemos en Dataverse, o bueno, tipos de
tipos de tablas, como se conocen ahora. Pues tenemos la tabla estándar, que es la tabla normal y corriente. Luego, otro tipo de entidad que es un poquito especial, que es la entidad de actividad o de tipo actividad, que tenemos que ver un poquito porque depende de lo que hagáis, tiene algunas consecuencias el utilizarlas o no. Y luego las entidades que son nuevas, que son las virtual entities, ¿de acuerdo? Que sobre todo se crearon para traer datos de sistemas externos, ¿de acuerdo? Cuando se anunciaron las virtual entities, yo me acuerdo que la gente de FANO y la gente de CRM dijeron, bien, ya podemos trabajar juntos. Y hasta que no llegó la Power Platform no se hizo realidad eso, pero sí que es algo que es bastante útil para traer datos de sistemas externos, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en las dos que seguramente conocéis y que seguramente ya habéis empezado a utilizar, que son las estándares y las de tipo actividad. Entonces, ¿cuándo creamos una entidad? Lo primero, lo que os ha dicho Marco, tenéis que pensar muy bien el nombre, coger un boli y un papel y pensar muy bien qué tipo de información vamos a meter en nuestra entidad. ¿Vale? Y todo esto muchísimo antes de empezar a crear esa entidad. ¿Por qué? Pues porque si no, vais a tener que acabar borrando la entidad en algún momento si cometéis algún fallo. ¿Por qué os decimos lo del nombre? Y puede que no nos creáis, pero lo del nombre pasa muchísimo, que al final le pones un nombre que no era el que tenías que poner y igual, como tú eres el desarrollador, pues vas deprisa corriendo, pasas de todo y dices, nada, da igual. Pero luego te llegan tus compañeros de Power BI que están haciendo reportes y te dicen, ¿por qué se llama la entidad donde me metes las facturas? ¿Por qué se llama? ¿Por qué tiene un Pedidos. nombre de pedidos? Y tú, ahí va, es que la estuve yo creando y se me olvidó y luego cambió el requisito y te dicen, ya, pues tiras la entidad y luego vuelves a crear y luego tienes migración y luego no nos metamos ahí. Entonces, súper importante, dos campos, ¿vale? Tenemos el campo de nombre y luego tenemos lo que se llama display name. El display name está muy chulo, se puede modificar. Y diréis, Mario, pues si este se puede modificar, entonces no pasa nada, porque este es el que se va a ver. Sí, eso es verdad. Desde un punto de vista de usuario, es el que se va a ver. Pero los de Power BI, cuando accedan directamente utilizando la API, lo que van a ver es el nombre, ¿vale? Entonces, es importante que penséis muy bien el nombre. Display name se puede modificar. Nombre no se puede modificar, ¿de acuerdo? Es el nombre del esquema. Y luego tenemos el nombre de plural que te le hace automáticamente Dataverse si no queréis ponerlo. Yo normalmente lo escribo porque nunca me gusta cómo lo hace. Entonces, en cuanto a campos primarios, siempre tenemos siempre suele haber uno, que suele ser el nombre. Por defecto lo llama name. Lo podemos cambiar, ¿vale? Podemos llamarlo de otra forma distinta. El tipo suele ser tipo texto, ¿vale? Y luego lo que también nos dice Marco es que podemos ponerlo como autonumber, ¿vale? Yo eso no lo suelo hacer, ¿de acuerdo? Yo siempre suelo respetar que sean... Te lo digo ahí, a ver, para explicar esto un momentito. Dale. Es un campo de texto, pero está ahí porque cuando creas relaciones, cuando quieres representar un registro, es el campo que va a usar para enseñar ese registro, para la búsqueda, el título, digamos que es el título de ese registro. En algunos casos no tiene sentido. Por ejemplo, en una factura, lo normal es que sea el número de factura o algo así, o cosas así. Y no tiene sentido tener un campo nombre. Nombre de hay un cliente de la factura, pero no un nombre de factura. Entonces ahí también puedes usar autonuméricos, eso se introdujo más tarde. Si no, ese campo siempre tiene que existir y siempre tiene que estar. Lo más importante es que se puede hacer no obligatorio para no tocarle los huevos al usuario que rellene un campo que no sabe para qué es y ponerlo como autonumber. De esa manera lo pones como autonumber, autonumérico, con un formato que tú quieras, lo ocultas y se rellena solo y ya está. Y no te rompes las narices si no lo necesitas. Eso es verdad. Y de hecho es una de las cosas, es una de las prácticas más comunes, la verdad. Ponerlo en un apartado abajo del formulario donde no se ve. ¿Vale? Vale, siguiente opción que tenemos, Enable Attachments, ¿vale? Como sabéis, en CRM, en el Dataverse podemos añadir notas y podemos añadir documentos también. Entonces tenemos que decidir si queremos hacerlo o no en nuestra entidad. Y obviamente la última parte, que es escoger qué tipo de entidad queremos. Lo que hemos visto antes, si es una entidad estándar, una entidad actividad o una entidad virtual en este caso. Todo eso ya lo tenemos que decidir en la primera pantalla para crear una entidad, ¿de acuerdo? O una tabla. Entonces ya son bastantes cosas y consideraciones que tenemos que tener al principio. Luego, esta me encanta. Esta me encanta porque hay veces que, vale, una entidad puede tener, el tipo de ownership que puede tener una entidad puede ser que sea dueña de, o sea, que sea dueño del registro un usuario o un equipo o directamente la organización, ¿vale? Si decidimos la opción primera, lo que nos va a añadir es un campo de
bueno, va a añadir dos campos, user o team, ¿vale? Un campo owner, en el que nosotros podemos especificar si es un usuario o si es un equipo, ¿vale? Bueno, veis ahí, añade esos campos. Solo para matizar una cosa, que a lo mejor por ir rápido se nos pierde la gente, Mario. Eh, ¿De qué viene esto? ¿Por qué hay que tener un dueño de registros? Porque os acordáis que al principio os dijimos que el Dataverse tiene un modelo de seguridad, permite con autenticación y autorización y quién tiene acceso a qué datos y tal. Todo eso se basa en dependiendo de quién sea el dueño de los datos. Vale, yo tengo, luego la semana que viene lo vamos a ver en el modelado de seguridad, que puedes decidir registro por registro, grupos, roles de seguridad, y decir si yo tengo acceso solo a mis registros, a los míos y a los de Mario, etcétera. Eso se basa en estos campos. Entonces, de ahí viene esta cosa. Y esto no se puede cambiar, ¿de No. acuerdo? O sea que cuando creáis vuestra entidad, si cometéis el error por defecto, siempre suele ser user or team, ¿de acuerdo? Si lo que queréis crear es una entidad que en este caso no tenga ese tipo de control, como era lo que decía Marco, ¿vale? Que o le das acceso a todos los registros o no le das ningún acceso a todos los registros a vuestros usuarios. Esto luego, si no lo hacéis al principio, pues tenéis que tirar la entidad y volver a recrearla. Y a mí eso me ha pasado muchísimas veces, ¿vale? ¿Cuándo se suele utilizar las de tipo organización? Pues sobre todo pues cuando estamos metiendo datos de referencia para algunos de nuestros procesos, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos algún lookup de alguna tabla en el que tenemos pues tipos de facturas o una cosa así. Ese tipo de campos no necesita tener un usuario, ¿de acuerdo? Tipos de campos que sí que necesitan tener un usuario, pues pedidos, casos, obviamente porque queremos asignarlos, todo eso. Pero, ¿Qué? pero lo más importante, dile ahí el tip ese. No se puede cambiar, así que cuando estéis en duda, dejarlo como está. Que el automático es user or team. Sí, y más que nada porque User or Team puede permitir simular el de organización, ¿vale? Lo que haces es coges y modificas los permisos de seguridad en los roles de usuario para decir, venga, todo el mundo tiene acceso a esto y ya está. Guay, y listo. Y funciona entonces como el de organización. Pero al revés no, uno de organización no te va a permitir definir granularidad y no puedes cortar o manejar ese acceso. Y os diréis, va, y si el user team puede hacer como organización, ¿por qué existe el de organización? Pues la respuesta la semana que viene, pero es relacionada con el rendimiento de la optimización de recursos, ¿vale? Basta decir que está ahí por una razón y que si lo podéis usar, lo uséis, si tiene sentido, pero si no, si dudáis, user team. Eso es. Vale, mi favorita, Activity Entities. Como hemos dicho, todo lo que hemos puesto normalmente era para las entidades, bueno, es para los dos tipos de entidades, pero como os hemos dicho, tenemos entidades estándar o entidades de tipo actividad. Entidades de tipo actividad, si alguno de vosotros está haciendo algún examen, casi siempre suele entrar una pregunta sobre entidades de actividad. Sobre todo si es una pregunta de Dataverse, es una pregunta de examen. Las entidades de actividad son un poquito distintas, ¿vale? Porque lo que tenemos alrededor, o sea, cuando tú creas un tipo de entidad de actividad, nos añaden 50 o más campos a nuestra tabla. ¿Por qué? Pues porque las actividades lo que tienen son distintos. Hay una única entidad actividad, que es el Activity Pointer, y lo que hace es, tenemos, como vemos aquí, una relación entre la entidad actividad, las diferentes partes que podemos tener, que son el regarding, ¿de acuerdo? Cuando vosotros vais a coger en una phone call o en un email que vais a poner el regarding, eso es la parte de la Activity Party. Y luego lo que tenemos es la relación a la entidad que tú estás creando. La entidad que tú estás creando, que por ejemplo puede ser SMS, pues va a tener una relación con su actividad, como veis aquí en la tabla. ¿De acuerdo? ¿Está bien explicado? ¿Rápido? Más o menos, sí, rápido, bien. Es una estructura compleja, pero permite una flexibilidad de la leche para hacer como un polimorfismo. Para los puristas de modelado de objetos, esto lo que te permite es hacer una especie de polimorfismo de actividades y extenderlo y tal. Tiene sus cosas buenas, Y sus pero cosas cosas malas que vamos a ver después. Malas. ¿Qué es importante? ¿Qué es algo que todos los tipos de entidades de actividad comparten? Pues el Time Dimensions, como puede ser el Schedule, el actual, todos esos campos ya te vienen creados y ya te añaden si decides que es de tipo actividad. También los que podemos ver, por ejemplo, en emails, que podemos ver en tareas, como puede ser el subject, descripción, tipos de estados también. ¿De acuerdo? Y luego también, obviamente, el regarding y el to y el from, que es la parte de los activity parties, ¿vale? Para poder relacionar ese registro con, pues si es una llamada de teléfono, con la gente que ha estado en la llamada de teléfono, si es una reunión, con la gente que ha estado en una reunión, email,
todo eso. Todo eso, cuando tú creas un tipo de entidad, actividad, ya te viene dado. ¿Vale? O sea, que no tienes que Aquí es cuando te das cuenta de que esto viene de hace años, porque incluso hay la actividad fax. Sí, Te faltaba el telex, ¿sabes? Todavía sigue la actividad fax y esa es muy buena. Y otra cosa que vamos a ver, bueno, lo vemos luego en los consejos. Porque cuándo escoger una o cuándo escoger otra, eso lo vemos luego. Vale, todo esto de nuevo, no me he movido del menú de crear una entidad. Todas estas son las cosas que tenéis que pensar antes incluso que yo le dé el botón de guardar para poder crear la actividad. La entidad. Otras cosas que tenemos, otras opciones que tenemos, bueno, pues si queremos habilitar los Quick Create Forms, ¿de acuerdo? Que son estos formularios que se salen en las Model Driven de la derecha para poder crear el registro muchísimo más rápido. Si queremos implementar Duplicate Detection para que cuando creamos un campo nos diga, oye, esto ya lo tenemos. Si queremos habilitar el Change Tracking, que esto es importante sobre todo cuando queremos hacer triggers desde Flow, que esté habilitado. Y esto era algo que hace unos años no venía habilitado por defecto. O sea, que ahora suele tenerlo habilitado también. Y la otra es que sí queremos que esté disponible en Outlook offline, ¿vale? Que es algo que es legacy y que en algún punto pues lo quitarán. Yo pensé que esto lo habían quitado ya. Pero bueno. Y más, bueno, las entidades tenemos opciones de colaboración también, como puede ser pues el allow feedback, habilitarlo como una task, habilitar conexiones, que lo vamos a ver luego. Vamos. Todo esto está documentado y es... en la información, cuando creéis la entidad tenéis lo más importante, los que tienen una crucecita, si lo habilitáis no se puede deshabilitar nunca. Una vez habilitado no hay vuelta atrás. Se puede, después de creada la entidad, lo puedes ir a habilitar, pero una vez que lo habilites no se puede deshabilitar. Entonces, por si acaso, leeros la documentación antes. Eso es. Y por si acaso, consejo, al principio no lo habilitéis. Si os hace falta luego, lo habilitáis, pero después de leeros la documentación. Bueno, ¿echamos un vistazo a la demo o...? Sí, dar una rápida a la demo y luego vemos las otras cosas rapidito. Vamos a tardar 10-15 minutos más de la hora, pero no pasa nada. Bueno, pues vamos de verdad, muy rápido, lo que acabamos de ver de las entidades, vamos a darle un repaso. Lo primero de todo, siempre que trabajamos con Dataverse, y esto no lo hemos puesto en la deck, pero os lo decimos aquí, siempre que trabajes con Dataverse, de hecho con la Power Platform, es que te crees tu solución y empieces trabajando todo desde tu solución. ¿Y por qué puedo hacer eso? Si yo puedo ir directamente al Dataverse en el menú de la izquierda y ya está, y puedo... Vale, pero ahí lo que estás haciendo es ponerlo en lo que llamábamos en CRM la default solution. Y luego, cuando tú quieras empezar a mover cosas desde un entorno de desarrollo a un entorno de UAT, a un entorno de producción, te vas a volver loco empezando a coger las cosas. Que sí, que a veces te lo pone fácil y te mete todos los requisitos, pero a veces te mete más cosas de las que tú necesitas. Por lo tanto, súper importante, siempre créate tu solución y crea todo lo que tú hagas en Dataverse, tienes que hacerlo tienes que empezarlo desde tu solución, porque te va a facilitar la vida mucho después. Como veis, estoy con la nueva interfaz. ¿Vale? O sea, las cosas han cambiado un poquito. Pero bueno, primeras preguntas. Lo que hemos visto. Display name, plural name y descripción. En este caso, display name lo que vamos a poner es prueba. Y como veis, nos pone ya pruebas directamente. Nos hace ya el plural. Aquí, si queremos modificar el primary column, que era lo que nos decía Marco antes, podemos hacerlo. Podemos venir aquí y decimos, bueno, pues no quiero que se llame name, quiero que en este caso se llame ID. Aunque sea un tipo texto, no pasa nada. Y aquí lo que nos comentaba también, le podemos decir si queremos que sea business requirement, recomendado, requerido o que sea opcional. En este caso yo lo que suelo hacer es ponerlo normalmente opcional y luego le podemos hacer un autonumber para que se vaya generando directamente. Una vez que queramos esto, como veis tenemos aquí la opción de permitir los attachments o no, permitir las notas, permitir los archivos para nuestra entidad. Y si vamos en Advanced Options ya es donde se nos abre todo. Primera cosa, que yo siempre que creo una entidad lo hago porque mi OCD se vuelve loco. Tiende a dejarnos las mayúsculas. Esto a mí me mata. Yo cada vez que estoy viendo un Dataverse y veo un schema name que tiene mayúsculas, muero un poco más por dentro. O sea que, por favor, quitarle las mayúsculas. De verdad, hacerlo por mí. ¿Vale? La próxima vez que creéis una tabla, pensar en Mario, por favor. El schema name, como os hemos dicho, no se puede modificar. El display name sí se puede modificar, no hay ningún problema, pero el nombre de la base de datos es el esquema. Luego podemos coger el tipo, si es estándar, si es de tipo actividad o es de tipo virtual, lo que hemos hecho ya, y record ownership, si lo queremos que sea de usuario o equipo o que sea organización. Como veis, por defecto ya la tenemos con
con usuario. Entonces, aquí tenemos también las opciones que hemos estado viendo, como puede ser Duplicate Detection, el track Changes, el Quick Create Form, si lo ponemos a la derecha, todas las cosas que os hemos estado enseñando. Y bueno, en definitiva, así, estas son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestra primera entidad. Las cosas que tenemos que, o sea, desde un punto de vista de la interfaz, pero como hemos dicho, tenemos que coger un boli y un papel y apuntar todas estas cosas y decidir todas estas cosas. Voy a ir directamente, vamos a crearlo. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando creamos la entidad. Aparte del spinning wheel. Ahora hay que contar chistes, ¿no? Sí, es que está creando muchos campos. Es que esa es otra. Mario ahí solo puso el nombre de un campo, pero ya veréis cuántos vienen gratis. Sí. Era lo que, sí, es lo que queremos enseñaros ahora. Vale, entonces ya hemos creado nuestra entidad. Vamos a echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Y como veis en columnas, yo le he puesto el nombre a un campo, ¿vale? Que hemos llamado, el campo principal le hemos llamado ID, ¿os acordáis? ¿Vale? Que le tenemos aquí. Pero mira todos los campos que nos crea ya por defecto. ¿Por qué es importante reutilizar estos campos que nos da por defecto? Pues porque ya los tienes ahí, ¿de acuerdo? Y porque son campos que hay muchas integraciones que ya los usan por defecto. Tenemos, como ha dicho Marco, un Common Data Service, ¿de acuerdo? Todos estos campos son campos que luego en integraciones se utilizan ya. No tiene sentido que tú ahora digas, ay, es que mi usuario me pide crear un campo para ver cuándo se ha creado el registro y que recrees un campo nuevo. No, intenta reutilizar los que ya tienes, ¿vale? Y como veis, tienes bastantes. Muchos de estos campos son automáticos, por ejemplo, quién creó el registro, cuándo, quién lo modificó, cuándo, esos son automáticos, se van a rellenar ellos solos a medida que se vayan usando o metiendo datos, el número de versión, cosas así, luego eso se puede usar para importaciones, gestión y tal, pero hay muchas cosas que ya vienen de serie y de hecho, bueno, pues eso, están ahí por algo. Todos los campos, nada, todo tiene un sentido, por decirlo así. Y reutilizar en vez de recrear. De verdad, consejo primordial. Y bueno, si hubiéramos creado una entidad de tipo actividad, como sabéis, tendríamos muchísimos campos. De hecho, te añade como, creo que son 50 más el número de campos, ¿de acuerdo? Y luego también te crea las relaciones y todo eso. Antes de entrar en relaciones, lo que vamos a hacer es vamos a volver al PPT porque vamos a hablar un poquito de relaciones en el Dataverse y luego pero muy rápido. Pero muy rápido porque es que se nos ha ido el tiempo con la historia. No pasa nada, no pasa nada. Era una historia bonita, ¿eh? Sí. Tipo de relaciones. Bueno, en el Dataverse, como sabéis, podemos crear relaciones, ¿vale? De factura a detalles de la factura, las líneas de la factura, de cuenta a los contactos de la cuenta, de equipo a los miembros del equipo, todo esto. Hay muchas relaciones. Normalmente, pues esos son de una a muchos, ¿no? De una cuenta tiene muchos contactos. Una factura tiene muchas líneas de factura, muchas líneas de detalle. ¿Qué pasa en esas relaciones? Pues creas unas relaciones una a muchos. En el lado muchos se crea un campo lookup que apunta o nos permite enlazar el registro del lado 1. Y ese registro se aparece allí con un campito que te deja buscar y añadir. Y bueno, muy guay. Es un tipo de lookup. En realidad, por debajo crea 3 campos para almacenar el ID, el nombre y el tipo de entidad del lookup, pero eso, que os quedéis con eso. También hay unos lookups especiales para polimórficos, para cliente que permiten cuenta o contacto y ciertas cosas. Pero bueno, relaciones uno a muchos y luego hay las muchos a muchos, que diréis, ¿qué narices es esto? Alguien que viene del mundo de la base de datos diría muchos a muchos, pero si eso se hace con 2 uno a muchos. Sí. Haces de uno a muchos de un lado y uno a muchos del otro y en el medio tienes una tabla para unirlas y eso acaba siendo un muchos a muchos. Para simplificar esto, el Dataverse tiene una construcción que te permite crear entidades muchos a muchos y automáticamente crea esa tabla intermedia para hacer la relación y te la esconde, ¿vale? Como que si no existiera, cuando quieres enlazar cosas así. Está bien, ayuda a simplificar, pero como veréis, a veces hay que decidir si quieres hacer eso o si quieres modelarlo tú con una entidad específica porque quieres añadirle atributos, ¿vale? Y lo vamos a ver luego, pero a esa entidad que te crea automáticamente no tienes acceso, ¿vale? No puedes hacer nada con esa entidad, como si no existiera, ¿vale? La cosa rara de las relaciones en el Dataverse, los comportamientos. Esto da para un máster.
pero que sepáis que las relaciones son más que una relación. Siempre. Como sabéis, cuando modeláis, si alguien viene de base de datos, puedes poner comportamientos al crear una relación aquí, pero es lo mismo, pero a lo bestia. Por ejemplo, imaginaros que creáis una aplicación en la que hay un dueño para las cuentas, ¿no? Esta es una aplicación de CRM, por ejemplo. No sé por qué viene ese ejemplo a la cabeza, pero tenéis un dueño de una cuenta. Si cambia el dueño, se lo asigno, o sea, yo ahora soy el dueño de esta cuenta. Mañana se la traspaso a Mario. Le digo, ahora es Mario el dueño. Lo que estaría guay es que al hacer ese cambio de dueño, automáticamente todas las actividades pendientes, todos los contactos, todo lo de que venga con esa caja de cuenta, todas las entidades se haga una cascada y se le asigne todo a Mario. Pues eso se puede controlar con los behaviors. Cuando creas una relación, le puedes decir que, como veis, hay un tipo de comportamiento, puede ser parental, que hace eso de hacer todo en cascada, o se puede configurar la cascada. Y hay distintas acciones, por ejemplo, borrar, compartir, asignar, etcétera. Vale la pena verlo porque lo que nos permite es eso, de automáticamente simplificar acciones. Por ejemplo, si reasigno, si borro una cuenta, borrar todas las tareas pendientes, pero no las que estaban ya completadas. Si comparto una cuenta, compartir todos los detalles. Eso es un ahorro de tiempo y en el modelado está muy bien. Conviene que sepáis que está ahí, que os suene, pero no os preocupéis mucho al principio de esto. Cuando salga el caso que lo necesites, vas a acordarte de que está ahí. Sí, yo creo que para mí el más importante es el de borrar. O sea, bueno, el que yo os recomiendo que sí que miréis es el de borrar. O sea, que tengáis muy claro que si queréis borrar el padre, que se borren los hijos también. Porque ha pasado muchas veces que el behavior de borrar no está bien configurado y te cargas una cuenta y te acabas cargando todos los contactos y bueno. O alguien decide hacer una cuenta que es el padre de todas las cuentas que tienes en tu sistema y fiesta. Hacemos una fiesta en tu aplicación. Bueno, entonces vamos a pasar a 5 aspectos críticos que considerar. Ya acabamos, os prometemos, equipo, ya acabamos, lo prometemos. Pero bueno, 5 cosas que Marco y yo nos hemos visto muchas veces en muchas peleas y cosas que sí que. Consejos que os damos. La primera de todos, ¿cuándo crear una nueva entidad y cuándo reutilizar entidades? Como sabéis, ¿qué? No, sí. Ah, Que, vale. Es que ya os digo, joder, macho. Como sabéis, cuando empezáis a utilizar Dataverse, hay muchas entidades que ya nos vienen. Era lo que Marco nos ha dicho antes, hablando del Common Data Model, ¿de acuerdo? Igual que pasa con los campos que ya tenemos creados cuando creamos cuando creamos una entidad, ¿de acuerdo? Todo eso ya está ahí. Lo mejor es que si lo puedes reutilizar, perfecto. No tiene ningún sentido, y lo he visto muchísimas veces, que, por ejemplo, alguien cree una entidad estándar y la llame contacto y no use el contacto que ya te viene en el sistema. Pues es que eso no tiene ningún sentido y de hecho lo que estás haciendo es meterte en problemas, sobre todo por temas de reportes y sobre todo utilizar funcionalidad que te da el Dataverse que no la estás reutilizando, sino que es que estás reinventando la rueda y tener que picarlo todo desde el primer momento. Los contactos ya te valen para las actividades, ya tienen una relación con actividades. De hecho, con cuentas ya tiene una relación que no tienes por qué crear. Otro ejemplo que pasa muchísimo, los casos. Yo no sé qué le pasa a la gente con la entidad de casos, pero hay muchísimos que no quieren utilizar la entidad de casos y se crean otra entidad. Otra entidad que pasa mucho, pues hay gente que no le gusta cómo son los appointments o reutilizar la entidad de appointments y se crea uno nuevo. De nuevo, no tiene mucho sentido. Pensar que muchas de esas entidades tienen funcionalidad avanzada, integrada con Office, con otras cosas. Por ejemplo, los appointments se pueden sincronizar con tu Outlook, los contactos se pueden sincronizar y cosas así. Entonces, nunca intenta no recrearlo, pero o sea, siempre que puedas no lo recrees. Pero bueno, eso se puede recuperar, ¿vale? Si vas por un lado y luego te das cuenta, puedes volver atrás. Pero sobre todo, nunca cojas o no por ahorrar una entidad personalizada, reuses una que existe. Si no vas a usar casos, no los uses, vale, guay. Pero no cojas casos y le llames facturas. Y esto lo hemos Visto. sufrido en nuestras carnes, ¿de acuerdo? Ha habido ejemplos de proyectos en los que
se cogió, por ejemplo, me acuerdo además con la entidad de casos en el que se creó, o sea, se empezaron a meter campos y se empezó a meter funcionalidad en la entidad de casos que no tenían que estar. ¿Qué pasó? Que luego Microsoft hizo un upgrade y de hecho salió la nueva interfaz unificada, me acuerdo que era en aquella época, en el que los casos creaban muchísimo, o sea, pasaron a tener un papel mucho más principal y se creó con la nueva interfaz y podías ver todos los casos. ¿Qué nos pasó? Pues que no podemos utilizarlo, no podemos implementarlo. Tuvimos que hacer una migración brutal para poder limpiar la entidad de casos. O sea, si vas a utilizar las entidades como están out of the box y con un poquito de customización, adelante, es lo que tienes que hacer. Que no, te creas una nueva entidad. ¿Vale? Consejo número 1. Este lo pasamos rápido, te lo cuento un momentito, que es cuando No, quieres crear una custom activity en vez de una entidad personalizada. Muy fácil. Si parece una entidad, una actividad, si tiene principio y fin, se tiene que agendar, tiene participantes, tiene tal, y tal, eso es un buen candidato para ser una entidad de tipo actividad, ¿vale? Lo único que tienes que tener cuenta ahí es que si la creas como tipo actividad, va a aparecer siempre donde estén todas las actividades. Cuando alguien dé a crear nueva actividad y le va a salir en lista de actividades y va a salir tu entidad ahí. Siempre. Y además, la seguridad es todo o nada. O sea, no se puede controlar acceso granular a los tipos de actividades. O tienes acceso a todas las actividades o no, de un registro. Entonces, esas dos cosas es lo importante. Si alguna de esas dos te lo bloquea, si parece una actividad, pero alguna de esas dos no te gusta, créatelo como entidad personalizada. Y ya está. 100%. Luego, recordaros bueno, esto es sobre todo para la parte de CRM, si estáis extendiendo aplicaciones que se crean sobre el Dataverse, hay relaciones especiales, como ya hablamos, y también funcionalidad de servicios, si estáis usando Customer Service de Dynamics o tal, que hay más cosas ahí que tener en cuenta por toda la contabilidad de tiempo, entitlements y casos. Pero eso hoy nos lo pasamos rápido. Sí, nos lo pasamos rápido. Y bueno, el tercer consejo es que intentéis evitar el crear relaciones redundantes. ¿De acuerdo? Marco nos está explicando un poquito cómo van las... Más que evitar es que a veces hay que crearlas, Sí, ¿vale? pero... Esto a alguien que viene de base de datos le vuelve loco. O sea, si tenéis ese modelo de datos que hay ahí abajo de contacto, póliza de seguro y línea de detalle de la póliza de seguro, eh, la relación que hay abajo de cliente sobra, porque desde la línea de detalle puedo ir a la póliza y desde la póliza al cliente y con una query puedo saber quién es el cliente, ya está, Santas Pascuas, es un modelo normalizado. A veces está bien, no pasa nada, crear relación redundante. ¿Por qué? Porque te facilita la funcionalidad en workflows, en vistas, etcétera. Intentar evitarlo, sí, Pero no, a pero ver, no, a no os veces está sintáis bien... mal si lo que Eso hacéis. es. Eso sí, No os paséis. Porque eso sí. no os Déjame paséis. acabar. Déjame acabar el Bueno, venga, abuelo acaba. cebolleta. Acaba, venga, venga. Eh, Eso sí, si lo hacéis, poner las reglas en su sitio con código, con mantenimiento, automatización para asegurar la integridad. Que si yo cambio el cliente de la póliza de seguros, automáticamente todas las líneas de detalle cambien el cliente, ¿vale? Porque no podéis esperar que el usuario haga ese mantenimiento. Pero no está mal, no es purista en el modelado de datos, pero puede tener sentido aquí. Tener cuidado cuando crearlas. Yo creo que ese es el consejo principal, ¿vale? Tener cuidado porque luego nos encontramos con Dataverse que, por ejemplo, la entidad contacto tiene 35.500 relaciones, ¿vale? Porque la pones en todos los sitios. O sea que no está mal, pero tampoco nos pasemos. Relaciones many-to-many. Una de ellas, por ejemplo, una de las cosas que no hemos hablado hasta ahora son las conexiones, ¿de acuerdo? Que muchas veces lo que podemos hacer es no crear una relación entre dos entidades y reutilizar lo que ya nos viene todo box como las conexiones. ¿Esto para qué nos sirve? Y también con lo que nos viene también en el punto número 3, para que a veces no tengamos que crear relaciones, sino que simplemente podamos utilizar la conexión para unir dos entidades que ya tenemos.
Por ejemplo, dos contactos, por ejemplo, una cuenta y un contacto, aunque ya nos viene una relación, o por ejemplo, algún otro tipo de entidad que hayamos creado, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuándo queremos crear entidades many-to-many automáticas y cuándo queremos crear entidades many-to-many a pelo, como los que o manuales, como los que nos ha contado Marco antes? Pues para mí la clave es que cuando yo quiera añadir más información, como sabéis, lo que nos ha dicho Marco es que para crear una entidad many-to-many simplemente es one-to-many y one-to-many y tengo mi tabla ahí. Cuando yo tenga que añadir mucha más información, como por ejemplo podemos ver ahí pues nivel, tipo de dato, cuándo se creó esa relación, cuando yo necesito tener acceso a esos datos y tenga que añadir más datos, sí que es el momento de crear una entidad many-to-many manual. Cuando me da igual y yo nunca vaya a acceder a esa tabla, pues una automática y muchísimo más sencillo, ¿no? Correcto. Y el último, este me encanta también. Cuándo utilizar un option set y cuándo utilizar un lookup. Aquí hay diferencia de opiniones, diría yo. Personalmente, yo soy un gran fan de los lookups, ¿de acuerdo? Porque como hemos visto antes, las entidades, pues hombre, podemos crear bastantes entidades. ¿Qué pasa? Pues que como sabéis, la interfaz de usuario de los option sets son ahora han cambiado bastante porque también tenemos el multi-select y podemos escoger más de uno. Los option sets, cuando no te quieres preocupar sobre las opciones y sobre todo los tipos de datos, cuando los tipos de datos que tú puedas seleccionar sean muy simples, que sea, pues eso, opciones y simplemente, es lo mejor utilizarlos. ¿Por qué? Pues porque los puedes meter en las soluciones, pues porque son una forma sencilla. Para cambiar los datos, acordaros que siempre que modifiquéis un option set tenéis que hacer publish también. Esto es muy importante, sobre todo si estáis haciendo algún cambio algún hotfix que tenéis que hacer en producción o algo así. ¿Cuándo utilizar los lookups? Pues en este caso cuando necesites que sea que pues las cosas que hemos dicho de los option set, pues que no, por ejemplo, que no cuando el tipo de relación que tienes o el tipo de opciones que le quieres dar al usuario es un poquito más avanzado. En este caso, lo mejor que podéis hacer es utilizar un lookup en vez de un option set. ¿Por qué? Pues porque nos permite poner filtros, nos permite que si queremos hacer un cambio en producción, podemos hacer un cambio en producción sin necesidad de que haya un publishing. Nos deja desactivar algunas de las opciones. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues que no podemos ponerlas en las soluciones. Recordar que en las soluciones solamente podemos poner la tabla, pero hay una parte de data migration que con los option sets no tenemos porque nos vienen incluidos en las Digamos, soluciones. por simplificarlo un poco, los option sets van con las soluciones y son sencillos, son estáticos, no tienen valores, no tienen datos adicionales, es simplemente una lista de valores y que no va a cambiar mucho, ¿vale? Que no prevéis cambios. Es un option set. Si es dinámico, si necesita cambios cada cierto tiempo, nuevas opciones, activar, desactivar opciones, etcétera, eso es un lookup, es una entidad relacionada. Porque no hay nada peor que llegar a un entorno y ver un option set con guión no usar, antiguo, así de veces, y no se pueden borrar, porque una vez que lo borras, si borras esa opción, anulas o pones a nulo un montón de registros que usaban esa opción, con lo cual no es tan fácil. Los option sets, cosas que no cambien, ¿vale? Bueno, eso, listo. Y con esto, un bizcocho lo dejamos aquí, le hacemos la demo el próximo día. Y así Sí. lo dejamos a la Es que gente que se vaya. sí, yo creo que llevamos ya un buen rato, ¿eh? Sí, nos vemos el próximo lunes, que ya nos pasamos 20 minutos. Nico, tío, es que nos hemos A pasado. ver, que no me mandaste el WhatsApp para que venga, que de casualidad me vine a fijar a ver si había luz. Me tenías que mandar el WhatsApp para saber que estaba prestando atención, chicos. Es que aquí seguimos, tío, que aquí seguimos. Nadie se puede quejar de la masterclass que se han tirado. La verdad es que sí han quedado dudas, pero poquitas seguramente han sido. La verdad, increíble, chicos. Cualquier duda nos podéis pillar aquí en Twitter o donde queráis y la respondemos. Y si no, la semana que viene, seguridad, dudas de esto y lo que queráis, ¿vale? Sí, de hecho, la semana que viene vamos a ir mucho más en detalle en seguridad y todo eso. O sea, que si tenéis alguna duda de esto, nos los hacéis llegar por el chat, que habéis estado muy callados todos. Y nada. Sí,
si se ponen a hacer alguna entidad como te has puesto, Mario, y se encuentran con un problema, se vienen con la tarea hecha para el lunes que viene y Claro las que sí, preguntas. claro que sí. ¿No? Claro que sí. Tal cual. La clave es no tener miedo, crear entidades, hombre, crear entidades. Que no pasa nada. Son Y, gratis. ¿Qué es que son gratis? Pero y para la pensad, próxima, pedirle a todo el mundo que ponga la cámara, ¿no? Para ver si algún micrófono se destapa también. estaría bien, sí, estaría bien. Chicos, muchísimas gracias por tremenda sesión y sea un gusto presentarlos el lunes próximo. A todos los que han venido, mil gracias también y los vemos la semana que viene. Hasta la semana. La semana que viene, chao. Yo.